Buenos días a todos mis hermanos creyentes en Dios. Gracias a todos por poner su oído y escuchar gozosamente una vez más la palabra, reunidos con nuestro Padre Celestial, con Cristo Jesús y gozando el sentir de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más del conocimiento de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ese es el tema de hoy, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Muchas personas se han preguntado, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién hizo a Dios? En lo personal, no me sorprenden estas preguntas. No culpo a aquellos que por no acercarse a Jesucristo, por no escuchar la palabra, por no leer las Sagradas Escrituras, no saben quién es Dios. Leamos una de las escrituras que se refiere a Dios en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 17 al 19. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Leamos otra escritura que describe quién es Dios, en Isaías capítulo 42, versículo 5, que dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Eso es Isaías, en capítulo 42, versículo 5, describiendo a nuestro Padre Celestial. Nosotros los cristianos, por el estudio de la palabra, sabemos y creemos fielmente que Dios es espíritu no creado, que Dios es un ser omnipotente, que Dios es un ser omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es un ser infinito en la eternidad. Que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, que rescata al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios es el ser supremo como creador del universo, que es omnipresente. Omnipresente porque tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo. Omnipotente porque puede hacer todo lo que soberanamente quiera. Hacer lo que Él quiera con toda su creación, incluyéndonos a nosotros. Y omnisciente porque Él sabe todo. Él es el que todo lo ve. Nadie puede engañarlo ni esconder absolutamente nada. Aún aquel que haga sus fechorías en la oscuridad no podrá pasar desapercibido delante de él. Ese es Dios. Esa es su soberanía. Leamos Jeremías
capítulo 23, versículo 24. Dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? También leamos Mateo, capítulo 6, versículo 6, que dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Así dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Hermanos, algunos se perturban cuando escuchan hablar de la elección soberana de Dios. Se perturban por la falta del conocimiento de las Sagradas Escrituras. La falta del conocimiento en el oír la palabra, se imaginan a Dios impidiendo a los pecadores que se conviertan y se salven. Pero nada puede estar más lejos de esta realidad. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores. Sí se deleita en la salvación de los perdidos. Leamos Miqueas. Miqueas es un profeta campesino de Dios y que se dirige a Dios. En este versículo, leamos Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Precisamente, hermano, precisamente esta es la responsabilidad del hombre, de reconocer su mal proceder y acercarse a Dios en arrepentimiento de corazón. Pero sabiendo Dios de antemano que ningún pecador querrá venir a reconciliarse con Él, por su obstinación de no querer dejar sus deleites pecaminosos, como las borracheras, fornicaciones, idolatrías, avaricia, codicia, haciendo daño a su prójimo. Es decir, todo lo que el mundo del pecado le ofrece para muerte. Dios ha decidido, por su soberana voluntad, vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Leamos lo que dice Jesús. Leamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo
lo resucitaré en el día postrero. Hermano, así que el pecador no se condenará porque no ha sido elegido para salvación, sino porque está muerto por sus delitos y pecados cometidos. Y si no desea rendirse ante Dios y aceptar que Él ofrece en Cristo por la gracia y la fe en el Evangelio, entonces morirá. Morirá. Leamos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso dice esa pequeña escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Estimados hermanos, ¿quién ha sido justo en esta vida? Todos nosotros de una manera o de otra hemos llegado a cometer injusticia. Este servidor de Dios, este que le predica a todos ustedes, caminé un tiempo en las tinieblas del mal, cometiendo muchos errores, hasta que llegó el día. Porque a todos llega el día, hermano, que entra en nuestros sentimientos humanos el sentir que algo no está bien en nuestras vidas. Y cuando sentí ese algo que no estaba bien, me llegó el sentimiento de la responsabilidad como hombre, de apartarme de todo lo malo que estaba haciendo. Busqué a mi Padre Jehová, encontré a Cristo Jesús y me refugié en el Evangelio. Y hoy recibo la guía del Espíritu Santo predicando la palabra del Viejo y Nuevo Testamento. Algunos, los que me conocen, tal vez me escuchan con mucho recelo o con carácter de incrédulo. Pero siempre he dicho que lo que digo no soy yo que lo digo, porque lo que digo es la palabra de Dios y las escrituras del Evangelio. Leamos Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 18 que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Biblia no enseña en ningún lugar de las Escrituras que para venir a Cristo debemos investigar primero si vamos a ser aceptados o no por Él. Más bien nos invita a llegar a Él, dándonos la seguridad de que si llegamos por fe, clamando por misericordia y perdón, no seremos desechados. No seremos desechados. Leamos nuevamente lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. La razón por los que muchos se perderán y no vendrán a Cristo, no es porque Dios se los impedirá,
Dios no impide a nadie que llegue a Él porque Él se deleita en perdonar. La razón por la que no vienen a Él es por su pecado, por la dureza de su corazón. Pero he aquí una buena noticia. Cristo tiene poder para vencer la obstinación del pecador. Y ese poder obra a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que no nos cansamos de predicar. Porque ese Dios que ha escogido a muchos para salvación, ha escogido también el medio a través del cual serán salvos. Y el medio primordial escogido por Dios es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús por medio de nosotros para vosotros. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También leamos Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También leamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el hombre pecador tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios cuando escucha la predicación del Evangelio. Es responsabilidad del hombre reconocer, arrepentirse y dejar de pecar, iniciando su tiempo de cordura, y que sea ejemplo de su familia. Es responsabilidad del hombre de guiar a su familia al camino de la salvación, que Dios ofrece gratuitamente con mucho amor. Leamos Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estimados hermanos y hermanas, nadie debe de tratar de saber si fue escogido para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El hombre que ha comprendido que es un pecador, que necesita ser salvo, simplemente debe responder al llamado de Dios, clamando por misericordia, confiando únicamente en aquel que envió a su Hijo para salvación de su creación y que murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar por creer en Él. Dios es soberano, el hombre es responsable. Óigase bien, Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en las Sagradas Escrituras por la Biblia. Y eliminar una de las dos para solucionar esta aparente paradoja no solo es torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestro intelecto
que en la sabiduría de Dios. Hermanos, estimados hermanos, los autores de la siguiente declaración que voy a citar eran miembros todos del Instituto Victoria, conocido como la Sociedad Filosófica de la Gran Bretaña, que tiene el objetivo de defender la teología, es decir, defienden la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Defienden la verdad de las Sagradas Escrituras, reveladas en la Biblia, y en contra de aquellos que se oponen a la ciencia verdadera. La proclamación de estos estudiosos de la ciencia teológica como creyentes intelectuales dice: ellos dicen, nosotros, los que suscriben, estudiantes de ciencias naturales, queremos expresar nuestro sincero pesar de que hayan investigaciones sobre la verdad científica que sean pervertidas por algunos en nuestra época, como pretexto para poner en duda la verdad y la autenticidad de las Sagradas Escrituras. Concebimos que es imposible que la palabra de Dios, tal y como está escrita en el libro de la naturaleza, y la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, se contradigan entre sí, por mucho que parezcan diferir. No olvidamos de que la ciencia física no está completa, sino que está en una condición de progreso, y que en la actualidad nuestra razón finita nos permite ver a través de un cristal oscuro. Dejen una al lado de la otra hasta que le agrade a Dios permitirnos ver la manera en que puedan reconciliarse, y en lugar de insistir en aparentes diferencias entre la ciencia y las escrituras, sería mejor descansar en la fe los puntos en los que no están de acuerdo. Ahí finaliza la proclama. Hermanos, en esta proclama se deja entender bien claro que el hombre de ciencia llega a un punto oscuro que no entiende muy bien las obras de Dios. Por lo tanto, es mejor dejarlo hasta donde está entendida la palabra, junto con la ciencia. Mientras la luz del entendimiento llega con el tiempo para entender el resto de la palabra, el resto de las Sagradas Escrituras. Referente a este caso, a esta proclama, leamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, la verdad está escrita en la Biblia. Si lees y escudriñas las Sagradas Escrituras, vas a encontrar la luz del entendimiento permitido por nuestro Padre Celestial, Jehová. Dios Padre Celestial, Cristo Jesús, Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias por estar junto con nosotros el día de hoy, ayudándonos a entender las Sagradas Escrituras. Su servidor, Francisco García Ortega, teléfono número 506-6484-4141. Oremos, hermanos.
Padre, tú que estás en los cielos, clamamos tu presencia, porque a través de tu Hijo amado Jesús nos escuchas, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones recibidas en todos los tiempos de nuestras vidas. Te pedimos nos des fuerza para llegar a ti, arrepentido y pidiendo tu misericordia. Que nos des entendimiento del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo para guía del arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Estimados hermanos, no voy a cansarme en exhortarlos que hagan la obra de enviar a todos sus contactos las prédicas que escuchan por este medio. Reciban la bendición, no la dejen ir. Que Jesús toque las puertas de sus corazones. Hasta la próxima semana.